constantes y por qué tienen que tener esa característica de que a cada elemento del dominio le corresponda uno y solamente uno del rango, siendo que al revés sí se vale. O sea, a un elemento del rango le pueden corresponder varios del dominio. ¿Por qué? Ahí sí, pero al revés no. Y ya lo comentamos, la razón es que las funciones nos permiten expresar de forma matemática lo que vemos en la naturaleza. Y lo que vemos en la naturaleza es que hay variables que dependen pues prácticamente de nada, o pueden depender de algo, pero hay variables que dependen de esas variables. Y entonces, en los fenómenos naturales, en la gran mayoría, en realidad yo no sé si exista o no lo contrario, pero en la mayoría, por no decir en todos, que yo diría que lo correcto es decir todos, se cumple que a cada elemento de la variable independiente le corresponde a uno de la dependiente nada más. Y como la ciencia le interesa el estudio de los fenómenos naturales, los fenómenos físicos, y así también a la ingeniería, pues esas relaciones son funciones, ¿sí? Sin embargo, las relaciones también son importantes. Por ejemplo, el movimiento nada más, el movimiento de traslación de la Tierra es una función, ¿sí o no? Es una función, ¿por qué? Porque la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente el lugar en el cual está la Tierra. Entonces, no es posible que en un mismo instante la Tierra esté, por ejemplo, en el perihelio, creo que así se llama una posición, y el otro creo que se llama helio, no recuerdo. A ver, creo que sí se llaman así, a ver, vamos a buscar perihelio. Perihelio de helio, sí. Sí les dije a helio, ¿verdad? Fíjense, de la Tierra, ¿sí están de acuerdo? Son posiciones, la más lejana y la más cercana, ¿sí? Entonces no puede ser que en el mismo instante la Tierra esté en el afelio y en el perihelio. No es posible, ¿sí están de acuerdo? Solamente es uno. Entonces, el movimiento de traslación de la Tierra y de los planetas, pues es una función, aun cuando la trayectoria sea una relación. ¿Por qué? Porque la trayectoria de traslación es una elipse, y la elipse no es función. ¿Sí están de acuerdo? No lo es. Entonces, por eso es la importancia de las funciones. Yo como ingeniero, generalmente voy a trabajar con funciones, puedo trabajar también con relaciones, pero tengo que entender bien esos conceptos porque aun cuando la circunferencia no es una función, la semicircunferencia sí lo es. Sí lo es. Y eso lo vamos a ver. ¿Sí? Pero tiene que ser una semicircunferencia vertical para que se cumpla esa condición. ¿Sí? Entonces, pues ahí está lo relevante de todo esto. Y entonces, pues tenemos este ejercicio que no pudimos concluir la clase pasada, que decía, tú colocas cubos de hielo en un vaso, llenas el vaso con agua fría, y entonces colocas el vaso en la tabla. Describe cómo la temperatura del agua cambia conforme el tiempo pasa o transcurre. Luego representa una gráfica aproximada de la temperatura del agua como función del tiempo transcurrido. A ver, entonces, ¿qué va a pasar si hacemos eso? ¿Escuchaste lo que dijo el ingeniero? Fuerte, ingeniero, por favor. Llega una temperatura igual al exterior del vaso, la exterior a la interior con los vasos. ¿Eso dónde lo dice? ¿Usted lo dijo ahí? Sí, pero yo digo que se llegaba al equilibrio, ¿verdad? Al equilibrio termodinámico. Es decir, fíjense bien, y eso es una ley que incluso van a ver en ecuaciones diferenciales, la ley de Newton de la temperatura.
se tiene que lograr el equilibrio termodinámico en un sistema. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el medio ambiente. El medio ambiente está a una temperatura, digamos, 25 grados centígrados, ¿no? Sí, 25 grados centígrados. Bien. El hielo, por definición, pensemos que está a menos 1 grado centígrado. Está congelado. Sí, estamos de acuerdo, está congelado. ¿Cierto? Pero lo vacío en agua fría. El agua fría, pues pensemos que está a 5 grados. ¿Sí? ¿Sí o no? 5 grados es agua fría. Entonces, ¿qué pasa? Que el hielo está en una temperatura debajo del cero y el agua está por arriba del cero. Se tiene que lograr un equilibrio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Generalmente lo que dice la termodinámica es que el calor pasa del caliente al frío. ¿Sí? Del caliente al frío. O sea, el cuerpo caliente cede energía, no al revés. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos el flujo de calor, como lo explica la termodinámica. Entonces, lo que va a pasar es de que el hielo va a disminuir su temperatura, va a aumentar su temperatura, y el agua la va a disminuir, pero se va a lograr un equilibrio. El hielo se va a empezar a descongelar. Bueno, se va a empezar a fundir. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Bien. Entonces, vamos a suponer que ya después de tiempo, ya prácticamente el hielo se fundió, pero el agua va a estar a menos 3 grados, pero no está congelada. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Pero ¿qué va a pasar? Que el ambiente está a 25 grados. Entonces, el calor va a fluir hacia el agua fría. ¿Sí estamos de acuerdo? Va a tender a estabilizarse y después de un tiempo va a aumentar su temperatura. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer una gráfica más o menos aproximada de eso? Bueno, tenemos dos variables. Una variable que es el tiempo, que es la variable independiente, corresponde a la X. ¿Sí? Y tenemos una variable dependiente que es la temperatura, pero depende del tiempo. La temperatura es función del tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, en un instante, en t igual a 0, es decir, cuando yo coloco el, ¿cómo se llama? El agua, fíjense, porque nos pide que representemos una función que describa la temperatura del agua. Entonces la temperatura del agua es fría. Pensemos, dijimos que vamos a ponerle aquí 10, 20, 30, ¿sale? Entonces pensemos que el agua fría está a 5 grados. Está fría, ¿sí o no? Está fría. Si tú te metes en esa agua, ¡puf!, te puedes enfermar. ¿Sí o no? No lo aguantas. ¿Sí? ¿O sí? ¿Tú sí lo aguantas? Sí. Pues sí. ¿Te gusta? Por cierto tiempo, porque pues, no, es que el agua a 5 grados es supuestamente el agua en la que estaba, por ejemplo, cuando se hundió el Titanic. Dicen que era el agua era la temperatura del mar cuando sucedió lo del Titanic. La gente murió congelada. O sea, sí es una temperatura muy baja. Pues es más o menos, digo, no está congelada el agua, pero es más o menos la temperatura en la que estaría abajo, por ejemplo, de los lagos. ¿Sí se han fijado que en los lagos hay que tener mucho cuidado porque puede ser que estén congelados, pero abajo no lo estén? ¿Sí o no? Entonces, arriba pues sí es hielo, por lo menos están a 0 grados, pero abajo no está a 0, está más alto. Pero si pisas y te caes, y no te puedes morir congelado, frío. ¿Tú sí lo has aguantado? ¿Cuánto tiempo? por unos 5 minutos. ¿A 5 grados? Sí, pero sí está muy... No, sí. Bueno, lo que pasa es que te gusta lo extremo, ingeniero. ¿Qué haces eso, ingeniero? ¿Dónde has hecho eso?
Mientras practicaba el fútbol americano, pues para relajar los músculos. ¿Sí? Sí, digo, eso también es una de las cosas, ¿no? El agua fría tiene muchos beneficios, pero bueno, entonces, es la temperatura del agua. Estamos aquí, así, ¿sí? Pero como está con hielo, ¿qué pasa? Que va a bajar. ¿Están de acuerdo? Se va a enfriar más el agua y obviamente el hielo se va a tender a fundir. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Pensemos que alcanzan los 3 grados. A 3 grados prácticamente el hielo ya se fundió. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces baja la temperatura. Pero después, ¿qué sucede? Empieza a absorber calor del ambiente. ¿Sí? Empieza a absorber hasta alcanzar la temperatura ambiente, que son 25 grados. Y ahí es donde se va a quedar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces pensaríamos que es así, ¿no? Bajaría un poquito, después subiría. ¿Sí? A partir de 0, porque se supone que esto lo iniciamos a partir de una determinada hora. ¿Sí estamos? Luego. Bien, pues ahí está ese ejemplo. Hay muchos más. Miren, por ejemplo, el 13. Representa una gráfica aproximada de la temperatura exterior como función del tiempo durante un día típico de primavera. No, profe, no le entendí muy bien al 11. ¿Qué? ¿Por qué? El punto inicial, ¿en qué temperatura está? ¿En qué función? Bueno, lo que pasa es que estamos analizando la temperatura del agua. Entonces hagan de cuenta agua fría, porque así dice el ejercicio, agua fría. Entonces tienes el agua, la sacas del refrigerador, le pones un termómetro y te dice está a 5 grados. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero luego, ¿qué dice? ¿Qué es agua? La vacías en un vaso con cubos de hielo. Entonces, ¿qué pasa? El hielo es una temperatura más baja. El agua está a una temperatura baja, pero más alta que el hielo. Entonces se va a hacer un equilibrio entre ellos. El hielo se va a fundir. Ustedes lo han visto, ¿sí o no? Se funde el hielo. Pero al fundirse el hielo, la temperatura del agua va a disminuir. Por eso como que esa curvita hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Y luego, ¿qué pasa? Transcurre el tiempo, pero el agua va a tender a adquirir la temperatura del medio ambiente para lograr el equilibrio termodinámico. ¿Sí? 25 grados, pensemos eso. Y sí pasa así, ¿no? Ya después de un rato, pues ya los hielos se fundieron y el agua pues ya está tibia. Bueno, no tibia, pues está a temperatura ambiente. ¿Sí o no? Sí, porque el agua tibia, pues bebida, pues no sabe tampoco muy china, no tiene que estar fresquecita. Ok, entonces por ejemplo el 13, la temperatura del exterior en función de el tiempo durante un día de verano. A ver cómo creen que sería la gráfica. A ver, vamos a empezar desde una hora. ¿Desde qué hora empezamos? Vamos a empezar desde la hora 0, las 12 de la noche, ¿no? ¿Sí o no? Sí. A ver, entonces, ¿quién es mi variable independiente? El tiempo. ¿Quién es mi variable dependiente? La temperatura. ¿Sí? La temperatura es función del tiempo. Vamos a suponer que cada rayita de la temperatura vale 10 grados. ¿Sí? Y cada rayita del tiempo son 5 horas. Para que sean 5, 10, 15, 20, 25. ¿Sí? Tengamos ahí el día, ¿no? ¿No oigo? Sí. Pero empezamos desde la hora 0. La hora 0, pensemos que son las 12 de la noche. ¿Sí? Las 0 horas. Bien, a las 12, más o menos, ¿cuánto es la temperatura aquí en Querétaro en verano, en primavera? En la noche esto es más calor. Como 20, 25. No. En la noche Siempre es más bajito. No, 25 es Como mucho 10. calor. No, a ver, pero no nos veamos a cuestiones extremas, ingenieros. Pensemos en un promedio, pues, como a esa hora es lo más fresco, porque no es el sol. O sea, ¿sí o no? 18.
Pensemos 18. Pensemos 18, ¿no? Sí. Pero obviamente esa temperatura empieza a bajar conforme pasa el tiempo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues venimos de la tarde, tarde-noche, ¿verdad? A las 12 ya no hay sol, obviamente pues tampoco ya en la noche, pero pues, se supone que ya va a transcurrir el tiempo, va a haber menos, es tiempo sin sol. ¿Por qué se hace más frío? Bueno, pues porque los edificios, los árboles, la misma tierra absorbe el calor que todavía hay en el ambiente, por eso tiende a bajar. ¿Sí? Entonces bajarían, ¿sí o no? Bajarían a lo mejor llegando a 10. Aquí que son 5 de la mañana, ¿no? 10 de la mañana, 3, 8, y aquí ya estamos a las 12. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, pensaríamos que aquí va bajando, pero ya en la mañana, pues ya salió el solecito, ¿verdad? Va aumentando la temperatura, ¿sí o no? Sí. Y ya, por ejemplo, aquí ya casi tenemos 30 grados a las 3, ¿sí o no? Pero después, pues empieza a bajar. Y haría esto más o menos, no pensemos, ¿sí o no? Pensemos, es una estimación. ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Ven? Muy bien, continuamos. A ver, miren, aquí ya hay algunos, fíjense, acuérdense que dijimos que las funciones las podemos analizar de forma gráfica, aquí está, en forma de tabla, en forma matemática y había otras formas. Aquí ya lo vemos en forma de tabla, entonces vamos a hacer uno con una de estas tablitas, agárrense uno, a ver, vamos a hacer más pequeño esto, 19 o 20. 20. Bien, déjenme ver a ver si sale. Creo que... A ver. ¿Dónde? Es que ya se borró de dónde podíamos. A ver. Me voy a tener que hacerlo más pequeñito. Sí, creo que ahí sí se alcanza a ver. Bueno, dice, el número de millones es el 19, dije, 20. Dice, las lecturas de temperatura en grados Fahrenheit fueron almacenadas o fueron registradas cada 2 horas de la medianoche a las 2 de la tarde en Dallas, sí, esta ciudad de Texas. En junio 2 de 2001, el tiempo T fue medido en horas de la medianoche. Usa las lecturas para representar una gráfica aproximada de la temperatura como función del tiempo. Usa tu gráfica para estimar la temperatura a los 10 grados, perdón, a las 10 de la mañana. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, sí. Hay que decir lo siguiente. En muchas ocasiones, en ingeniería, no vamos a tener una expresión matemática para analizar un fenómeno. ¿Sí? Por ejemplo, la producción de una fábrica no... Sí se puede aproximar con una función, pero generalmente no la va a ver. ¿Por qué? Porque pensemos que las fábricas trabajan con variables continuas, perdón, discretas. ¿Sí o no? ¿A qué me refiero? La variable independiente sería el tiempo. Ese tiempo generalmente es en días, ¿no? Piezas diarias producidas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Y la función, pues son también enteras, son discretas. 500 piezas, 1000 piezas, 800 piezas. No van a decir, producimos 731.25 piezas. No tiene sentido, pues ¿cómo?
son cantidades enteras, ¿sí están de acuerdo? Y tampoco van a decir, pues produjimos en 12 horas, 35 minutos, 48 segundos. No. Dicen produjimos en un día. O generalmente es día. Entonces es discreto el asunto. Sí son variables discretas. Bien. Mientras que las funciones matemáticas son funciones continuas. Entonces, cuando hacemos trabajo en ingeniería, no contamos con una expresión matemática. No voy a llegar a una empresa como, por ejemplo, Mave, y decir, a ver, señor gerente, si quiere que yo resuelva el problema, déme la expresión matemática que especifica la producción diaria de las piezas. Me va a mandar por YouTube. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Pues por muchas razones, hay muchas variables, no solamente el tiempo, la demanda, la mano de obra, etc. Aunque generalmente hablamos de tiempo. Que se puede expresar matemáticamente si se puede, pero necesito yo tener datos. Y esos datos son datos que yo registro. Almaceno en base a estudios del muestreo. Entonces esto es un muestreo. ¿Sí queda claro? Esto es lo que generalmente hace el ingeniero. ¿Sí? Por eso es que tenemos que tomarlo bien en cuenta y sí, decir que con estos datos yo puedo ser capaz de obtener una expresión matemática que se puede aproximar. ¿Queda claro? Sí. Entonces, aquí tenemos. Fíjense, piensen por ejemplo que el ingeniero va a instalar cierto equipo, necesita conocer la variación de temperatura en danas. ¿Qué es lo que hace? Hace un registro y establece un muestreo. Y el muestreo es cuántas lecturas voy a hacer. Yo puedo tomar lecturas cada 30 minutos, ¿sí o no? O cada hora. Aquí son cada 2 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque así lo decidió, en base a lo que va a hacer. Si fuera un equipo muy delicado, muy sofisticado, muy especializado, pues probablemente valdría la pena que se hiciera cada media hora para tener mayor información, ¿no? ¿Sí o no? O sea, todo eso depende de las circunstancias en que vayamos nosotros a trabajar. ¿Queda claro? Sí. Bien. Entonces nos dice, utiliza las lecturas para representar una gráfica aproximada de la temperatura en función del tiempo. Fíjense cómo estos datos registrados, que son datos discretos, ya los voy a graficar. Pero al graficarlos, me va a quedar así. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Verdad? Vamos de 2 en 2. Cada rayita va de 2 en el tiempo. En la temperatura, fíjense cómo no es tampoco a lo güey. ¿Sí? No es, hay que saber cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si aquí yo, por ejemplo, elijo ir de 10 en 10, pues pudiera no tener mucho caso. ¿Por qué? Porque los datos de la temperatura varían entre 70 y 100, por así decirlo, o 70 y 95. Es un rango de ¿qué? De 21 grados, ¿sí están de acuerdo? Entonces, de 70 para abajo tengo nada. Entonces, yo lo que generalmente se hace es ponerle así, no sé si se han fijado. O sea, ahí no, y aquí empiezo con 70, 80, 90. ¿No se han fijado en eso? Que a veces le hacen así las gráficas. O sea, hay nada relevante hasta 70, 80, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque si voy de 10 en 10, imagínense, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y me va a quedar por acá la grafiquilla, ¿sí o no? Pues no tiene mucho caso. En cambio, si yo hago esto, estoy diciendo aquí hay nada irrelevante, lo importante empieza de 70 a 90. ¿Sí se entendió? Eso es lo que generalmente hace mucho libro. Y esa me acuerdo que me da una apreciación mejor del problema. No, bueno. No estoy durmiendo, ¿eh? Ese calor. No, bueno. Pero estaría, o sea, estaría mal también que decía, por ejemplo, de 20 en 20.
Puede ser de 20 en 20, puede ser de 20 en 20, podemos hacerlo. Pero si lo hacemos de 20 en 20, fíjate cómo dirías 20, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Y entonces nada más cambiarías, pues aquí, o sea, es un rango muy pequeñito. En cambio aquí, si te fijas, como que estamos haciendo un zoom, una especie de zoom, ¿verdad? Sí. Diciendo aquí hay nada que nos interese. Se puede hacer, ¿sí? Ahora sí que como ustedes se acomoden, ¿no hay gol? Sí. Y vamos a hacer. Entonces, fíjense. A ver. Dice que a las 0 horas tenemos 73 grados por aquí. ¿Sí? A las 2 horas, 73 grados, igual. Luego, a las 4 horas, 70. 70, y abajo. Luego, a las 6, 69, y abajo un poquitito. 72 después. 81. 88 y 91. ¿Sí están de acuerdo que esos son los datos, los puntos? La idea es que yo los voy a unir con una curva suave. Vean cómo aquí prácticamente pues sería así, una línea recta y luego de esta forma. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pues así sería más o menos. Ahora, existen técnicas, sobre todo métodos numéricos, que con estos datos yo puedo obtener un polinomio. ¿Sí? Se llama aproximación polinomial de curvas. A veces, si yo quiero mucho más exactitud, puedo utilizar programas computacionales, o sea, hacer un programa. ¿Sí? En fin, ¿sale? Entonces, fíjense cómo el ingeniero generalmente trabaja así, con estos datos. Son datos discretos, no tengo la expresión matemática, generalmente no, bueno, no, en algunas ocasiones no y en algunas ocasiones sí. Porque, por ejemplo, si yo voy a hacer ingeniería y voy a diseñar las hélices, los perfiles de las hélices de un avión, pues sí existen las leyes de aerodinámica, de física. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí ya cuento yo con esas herramientas, pero muchas veces yo voy a trabajar con esa información. Bien, luego dice, utiliza las lecturas para representar la gráfica. Bueno, ese es eso. Utiliza tu gráfica para estimar la temperatura a las 10 de la mañana. A ver, ¿cuáles son las 10 de la mañana? Quedamos que empezamos a las 2, ¿no? A las 2. Entonces aquí son las 4, 8, 6, no hay gol. 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Sí? Sí, porque empezamos desde las 4. Perdón, empezamos desde las 12 de la... Perdón, es 2 de la tarde, ¿verdad? Ah, no. Perdón, no me fijé. De la medianoche a las 2. ¿Ya se fijaron? De la medianoche a las 2. Entonces es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2. Ahí está. ¿Ahora sí, no? ¿Sí o no? Bien. Sí, porque decían desde la medianoche. Entonces vamos a estimar la temperatura a las 11. ¿Qué es esto? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál sería la temperatura estimada? A ver, más o menos. Sería 11. Acuérdense que la variable independiente, el punto va primero y la dependiente va después. ¿Temperatura de cuánto? ¿Como 85? Podemos estimar eso. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Continuamos. Vamos a ver ahora, fíjense, ya vimos gráfica, tabla, ahora viene función. A ver, vamos a hacer el 22. Vamos a hacer el 22. Dice, un balón esférico con radio R, con un radio de R pulgadas, tiene volumen dado por 4 tercios de pi por radio al cubo. Esta es una fórmula.
ya es una ecuación matemática. Aquí sí tenemos ya una ecuación matemática. Encuentra la función que representa la cantidad de aire requerida para inflar el balón de un radio de R a un radio de R más 1. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué pasó, bueno? No, ¿Ya te acordaste cómo se hace? A ver, ¿cómo te lo sacarías? pues sería con la variable independiente de R, que es radio, que sería... Si tenemos que el volumen en función del radio es 4/3 de pi por radio al cubo. Esa es una formulita que desde la primaria, sí o no, la hemos manejado. Y efectivamente, bueno, a lo mejor no la vimos así, ¿verdad? Porque pues en la primaria pues no vimos funciones. Así no, así lo vimos. ¿Sí se acuerdan? Pero ya sabemos que el volumen es función del radio. El volumen depende del radio. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces la variable independiente es el radio y la dependiente es el volumen. Ok. Entonces, a ver, ingeniero. Échale. Pues sería en ese que sería con la constante de la radio y ya sobre el eje de la... Pero no nos pide hacer gráfica. Nos dice que encuentra una función. ¿Sí? Una función que represente la cantidad de aire requerida para inflar el balón desde R a R más 1. A ver, podemos hacer un dibujito. Miren, aquí está el balón. ¿Sí? Este balón tiene un ¿qué? Un radio R. ¿Sí? Su volumen es 4/3 de pi por ese radio al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero lo vamos a inflar. Lo queremos inflar. Y lo queremos inflar de tal manera que el radio aumente hasta R más 1. ¿Sí están de acuerdo? Yo no quiero que llegue a ese nivel. Entonces, como quien dice, me pide ese volumen para llegar. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo le haría? ¿Está muy simple? O sea, yo tengo el balón, está inflado, pero lo quiero inflar más. Quiero que llegue hasta aumentar en 1 su radio. ¿Sí o no? Entonces, sería así. El volumen en R más 1 menos el volumen en R, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque este volumen es llegar hasta acá. Pero se supone que estoy aquí y lo quiero enfriar hasta llegar acá. Entonces el volumen que hace falta es esa resta, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, porque ese inflado ya lo del balón. Pero yo todavía le quiero meter más aire. Quiero que bote más el balón. Hay que meterle más aire. Entonces, ¿qué volumen? Para que aumente hasta 1 el radio. ¿Sí se entiende que sería así? Entonces, ¿cómo sería esto? Muy fácil. A ver, si el volumen en función del radio es 4/3 de pi por radio al cubo, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? 4/3 de pi por R más 1 al cubo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Menos esto que es ¿quién? Por radio al cubo. Entonces, ¿qué hago? Su operación. ¿Sí o no? Hacemos operaciones. A ver, ¿esto cuánto es? Miren, si yo lo dejo así no está mal. De hecho, lo puedo poner así. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo que lo puedo poner así? Y me evito tan broncas. Pero habrá quien diga, no, yo lo voy a desarrollar.
¿verdad? Yo lo voy a desarrollar. Entonces, si yo lo desarrollo, me queda R más 1 al cubo, que es R cúbica, más 3R cuadrada, más 3R, más 1. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no, ingenieros? Es un binomio al cubo. ¿Sí es así? Sí. Menos R cúbica. Y entonces, ¿qué pasa? Que me va a quedar así. Y como que ya se ve un poquito mejor, ¿no? ¿Sí o no? Sí se ve mejor esto que esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Estábamos con, ¿qué cosa? 22 de la 5.2. No, capítulo. ¿1.1 y qué ejercicio era? 22, a ver, vamos a ver. 22. 22 del 1.1. A ver, ahí está. Mira, ¿ya se fijaron? Algo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y fíjense, el anterior, ¿cuál fue el anterior que hicimos de la grafiquita? Mira, ¿ya se fijaron? Mira. ¿Sí o no? No oigo. ¿Qué otro hicimos? El agua, ¿no? ¿Cuál fue el agua con los cubitos de hielo? ¿20? No, el 11. A ver, el 11. Mire. ¿Sí se fijan? ¿Cómo están los ejercicios? Se ponen a estudiar, porque y si vuelvo a compartir algo, yo necesito ver reacciones. ¿Sí?